Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, el próximo jueves 19 de junio, pues tienen ustedes una cita con nosotros, con Mañanas en Libertad. El próximo jueves 19 de junio celebraremos una nueva edición de nuestros Desayunos en Libertad, a los que pueden asistir pues los socios del club, por supuesto, del Club del Toro TV, pero también los que no sean socios pueden apuntarse. El Club de Amigos del Toro TV organiza periódicamente estos encuentros donde pueden ustedes venir, ver pues la última parte del programa, saludar a los contertulios del día, saludarnos a los miembros del equipo y donde, bueno, pues hablaremos un poquito de cómo hacemos el equipo, de cómo está la situación política, de cómo ven ustedes las cosas. Es un desayuno que, como ya digo, está abierto a todos los oyentes, tienen preferencia los socios del club, pero si usted no es socio del Club del Toro TV todavía, pues también puede apuntarse, pero las plazas son limitadas, así que si quieren, pues apúntense ya, y lo pueden hacer llamando al 91-616-2464, 91-616-2464, o escribiéndonos a club@eltorotv.eu. Bueno, vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. Hoy está el día cargadito, marcado por ese registro de la casa de José Luis Ábalos ayer. Un registro que deja alguna pregunta, como ¿era un registro pactado? Pero aparte de esa noticia, pues hay otras y muy interesantes. Por ejemplo, ya saben ustedes que la Dana se podría haber evitado. Ya se lo hemos contado aquí. Y ayer hemos tenido pues la confirmación. Por fin se va a hacer lo que hubiera debido hacerse hace muchos años. Escuchen. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con la vista puesta en el desastre de la Dana que causó más de 200 muertos. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado el proyecto para desviar el Barranco del Pollo en Valencia con un presupuesto de 200 millones de euros. Tal y como les contamos hace tiempo, este plan fue aprobado en 2021, pero se desechó por motivos presupuestarios. El objetivo entonces era el mismo que ahora: reducir el riesgo de inundaciones en zonas urbanas afectadas por temporales. La Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo estatal presidido por el socialista Miguel Polo, reconoció en ese mismo año 2021 la paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y también por problemas ambientales. La zona, que ahora será reformada, tal y como constaba en el proyecto original rescatado por el gobierno, ha sufrido 68 inundaciones históricas significativas entre los años 1988 y 2017, con un notable aumento de frecuencia entre los siglos XX y XXI. Bueno, el Barranco del Pollo es un lugar donde históricamente ha habido muchísimos desbordamientos, muchísimas avalanchas de agua que han causado destrozos importantes en la zona. Vamos, que lo de la Dana no era nuevo. Se sabía que había pasado decenas de veces en los siglos anteriores y que volvería a pasar antes o después. Y había proyectos para encauzar el Barranco del Pollo, para desviar el caudal en caso de que ese caudal creciera más allá de lo manejable. Y esas obras para acondicionar el Barranco del Pollo y para quitarle la peligrosidad, resulta que hasta estaban aprobadas por el gobierno de la nación y se paralizaron por la ley de la huerta de Chimo Puig, que básicamente venía a decir que pobrecita naturaleza no podemos tocarla. Incluso aunque haya amenaza para la vida de los seres humanos, pues incluso aunque haya amenaza para la vida de los seres humanos. Y no se pudieron ejecutar las obras de canalización del Barranco del Pollo porque el Partido Socialista de Chimo Puig impidió con su ley de la huerta que aquello se pudiera hacer. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que el gobierno valenciano ha derogado esa ley de la huerta de Chimo Puig y entonces pues todas aquellas cosas que se habían previsto desde el gobierno central para poder acondicionar el Barranco del Pollo, por fin se van a acometer las correspondientes obras.
Es decir, todo era evitable. Nos podíamos haber ahorrado 230 muertos y por culpa del falso ecologismo canalla, pues resulta que no se hizo lo que hacía falta hacer para evitar que esos 230 muertos llegaran a producirse. Pues nada, muy bien, ¿verdad? Gracias, Chimo Puig, gracias, Partido Socialista, gracias, ecologistas de mierda, que con vuestra ideología de mierda habéis puesto al ser humano en el último lugar de la lista de prioridades. Afortunadamente se ha acabado lo que se daba. Vamos a ir a por vosotros y a por vuestras ideologías de mierda, para que el ser humano vuelva a estar en lo alto de la lista de prioridades. Bueno, para hoy, a las 12, paro general de los jueces y fiscales en protesta por la reforma Bolaños. A las 12 del mediodía estamos llamados por jueces y fiscales a parar 10 minutos en defensa de la justicia y contra la injerencia del gobierno. Más de 8.000 jueces y fiscales simbolizarán su rechazo a las últimas reformas emprendidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el ámbito de la justicia. Esta protesta pretende movilizar a la ciudadanía contra la influencia política y pide que se haga una huelga testimonial de tan solo 10 minutos, concretamente de 12 a 12 y 10, en la puerta de cada lugar de trabajo. De esta manera se va a apoyar el paro convocado por jueces y fiscales en defensa de nuestra democracia, por lo que, entre otras muchas plataformas, la Plataforma por la España Constitucional anima a difundir este mensaje del paro. Pues a las 12... un gesto simbólico, salgan ustedes a la puerta de sus centros de trabajo y simplemente párense allí con los brazos cruzados. Caceroleen si quieren desde su casa, si les pilla en casa el tema, o salgan al balcón, aunque no caceroleen. Si tienen ustedes un pequeño comercio y pueden echar el cierre entre 12 y 12 y 10, pues mejor. Si pueden ustedes acercarse a la puerta de los juzgados donde se concentran los jueces y fiscales en esos 10 minutos, pues háganlo. Si hacen esto último, por favor, no lleven banderas de ningún tipo, especialmente banderas de partido, ni lleven ustedes pancartas ni nada. Se trata de apoyar a los jueces y fiscales. Les pueden ustedes apoyar con su presencia y con sus aplausos cuando acaben los 10 minutos. Y ya está. No, ya está, no. Falta una cosa fundamental. De todo lo que ustedes hagan vídeo, hagan fotos, súbanlo a las redes sociales. Aquí he cerrado mi comercio, ¡pum! Suban la foto a las redes sociales. Estamos a la puerta de nuestro lugar de trabajo, súbanlo a las redes sociales. Estamos delante del juzgado apoyando a los jueces y fiscales, súbanlo a las redes sociales. Estoy caceroleando en el balcón de mi casa, súbanlo a las redes sociales. Más simple, imposible. Hoy tienen ustedes 10 minutos, pues, para intentar evitar que la mafia que nos gobierna, la mafia cuyo número uno es ese corrupto llamado Sánchez y apodado el Galgo de Paiporta, pues pueda cargarse el último resto de independencia judicial que hay en este país. Una noticia que nos llega desde el Ayuntamiento de Madrid, que ayer denunciaba Javier Ortega Smith y que viene a confirmar pues lo que llevamos diciendo en estos micrófonos muchísimo tiempo. El tema de los inmigrantes, de la avalancha migratoria, tiene un aspecto ideológico y un aspecto económico. Y al final, pues los mismos que sustentan los aspectos ideológicos son los que luego ponen el cazo. Escuchen.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado en redes sociales la existencia de centros ilegales para inmigrantes en la capital que operan bajo la apariencia de licencia turística. Estas instalaciones están funcionando al margen de la regulación y escaparían al control de las autoridades municipales, según denuncia Vox. Además, en concreto, hay 2 que están gestionados por la ONG CEAR, cuyo director, Mauricio Valiente, fue teniente de alcalde en época de Manuela Carmena. En Puente de Vallecas ya existe uno de esos alojamientos improvisados y en Parque de las Avenidas está previsto que se abra otro que cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular José Luis Martínez Almeida. Desde el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se piden nuevas inspecciones y la revisión de licencias turísticas concedidas a alojamientos que en realidad estarían dedicados a otro tipo de actividades. O sea, que pone la gente de Aztoir una lona llamando corrupto a Sánchez delante del Congreso y Almeida tarda 4 horas en ordenar que los bomberos retiren la lona. Pero aquí hay locales operando como centros de acogida de inmigrantes sin ningún tipo de licencia o con licencia de actividades turísticas, y no hay inspecciones del ayuntamiento para cerrar inmediatamente eso. Estamos viendo como en el Parque de las Avenidas pues están los vecinos en pie de guerra porque se pretende instalar allí un centro de inmigrantes pues de manera subrepticia por parte de una ONG que, por cierto, ha recibido 2 millones de euros en subvención del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En este otro caso resulta que, como denuncia Javier Ortega Smith, hay una ONG que se llama CEAR detrás de estos alojamientos, llamemos alegales o ilegales, de inmigrantes, y que está dirigida por uno que era teniente de alcalde con Carmena. Como vemos, pues hay una doble vertiente: la ideológica, llenar España de futuros votantes para compensar la pérdida de votantes que la izquierda tiene de manera natural por lo aberrante de sus propuestas. Pero por otro lado está el aspecto económico. Es un negocio de 3 pares de narices. Traer a los inmigrantes a la península, alojarlos en alguna parte, todo eso poniendo, por supuesto, el cazo. Y curiosamente los que ponen el cazo son los mismos que están ideológicamente detrás de todo el tinglado de fomento de la inmigración irregular. Y que eso se haga desde la izquierda progre, pues parece razonable. Lo que es más indignante es que desde instituciones dirigidas por gente del Partido Popular se consienta o incluso se subvencione esto. No creo yo que los votantes del Partido Popular estén en su mayoría de acuerdo con que se utilice dinero público para que algunos golfos se enriquezcan por el procedimiento de esparcirnos a inmigrantes irregulares en pisos alegales o ilegales por todo Madrid y por toda la comunidad. En fin, les hemos hablado de cómo está habiendo detenciones en Estados Unidos de espías chinos o presuntos espías chinos que intentaban introducir material biológico potencialmente peligroso en Estados Unidos. No son los únicos casos de espías chinos detectados en los últimos tiempos. Desde Taiwán nos llega una noticia, pues hombre, inquietante, pero hasta cierto punto lógica. Escuchen. El gobierno de Taiwán ha acusado a 4 exmiembros del Partido Progresista Democrático de haber espiado para China. Según la Fiscalía, los implicados formaban parte de una red que habría filtrado información clasificada sobre seguridad nacional, relaciones exteriores y movimientos presidenciales. Las autoridades acusan a los implicados de haber recibido pagos y beneficios a cambio de facilitar a Pekín detalles sensibles como itinerarios del presidente y del vicepresidente, además de contactos diplomáticos estratégicos. La red habría operado durante varios años utilizando
utilizando canales financieros opacos y técnicas de lavado de dinero. Por ello, los fiscales solicitan ahora penas de hasta 18 años de prisión y la confiscación de fondos sospechosos de estar vinculados a este caso. Bueno, decía que es una noticia pues que puede ser preocupante, pero desde luego no es sorprendente. Que China tiene una ambición imperialista para con Taiwán, pues es algo conocido. Y hasta cierto punto, pues oiga, es comprensible. China, el gobierno chino, mantiene la política de una sola China, considerando que Taiwán es parte de China y que, pues hombre, debe volver bajo control chino. Lo cual, pues desde el punto de vista nacional y geopolítico, pues puede tener su sentido. Oiga, imagínense ustedes que una parte de España, sin ir más lejos, Gibraltar, pues hombre, nosotros tenemos la política de querer que Gibraltar vuelva a ser español, porque eso es un robo de los ingleses y hasta la ONU nos ha dado la razón en que Gibraltar debe volver a ser español. Bueno, problema que es que China pues está dirigida por un partido que es el Partido Comunista, con lo cual la reunificación de Taiwán con China tropieza con un escollo fundamental, que los taiwaneses no les da la gana vivir bajo la bota de una dictadura comunista. Si el día de mañana China se democratizara, pues entonces desaparecerían los obstáculos para la reunificación. Bueno, China tiene esa ambición expansionista para con Taiwán, comprensible desde el punto de vista nacional, pero imposible desde el punto de vista democrático, y por tanto, pues es lógico que China utilice todos los medios para tratar de hacerse con Taiwán, incluyendo el espionaje. Y lo que esta noticia que nos llega de Taipei nos viene a decir es que pues comprar a políticos de un cierto partido no es complicado. Hay políticos a los que los puedes atraer por ideología. Oiga, comunistas los hay en todos sitios del mundo. Comunistas encubiertos o solapados también. Pero luego hay muchísimos otros que simplemente, pues hombre, lo que puedes hacer es comprarles con dinero, comprarles facilitándoles, pues hombre, determinadas actividades que a lo mejor no son demasiado santas o demasiado comprensibles para el entorno de la persona que quieres comprar, vamos, facilitándoles los vicios que tengan, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso concreto, pues se pide 18 años de cárcel para 5 miembros del Partido Democrático Progresista de Taiwán que estaban a sueldo de China. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos hay a sueldo de China en los países occidentales? ¿Cuánta gente está comprada directamente? Cuando políticos europeos se dedican a defender que Europa se suicide económicamente mientras China crece, ¿lo hacen porque son estúpidos? ¿Lo hacen porque en el fondo son comunistas solapados? ¿Lo hacen porque están comprados? Pues habrá de todo, los hay que están comprados, los hay que son comunistas solapados, y luego pues hay también una amplia masa de estúpidos. Bueno, ayer se producía pues un paso más en la ofensiva antisemita de determinados gobiernos, en este caso concreto el gobierno del Reino Unido, que adoptó junto con Canadá, Australia y creo que Nueva Zelanda sanciones contra 2 miembros del gobierno israelí, y ya hay contestación de Estados Unidos. Les hablamos ahora de Oriente Medio y de la postura de algunos países. Los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega han anunciado sanciones coordinadas contra 2 ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, acusándolos de incitar a la violencia en territorios palestinos. Las sanciones incluyen la prohibición de entrada, la congelación de activos y restricciones financieras en los países firmantes. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio ha reaccionado con dureza a estas sanciones, de las que dice que son
extremadamente contraproducentes para los esfuerzos de lograr un alto el fuego en la zona y también de liberar a los rehenes que aún están en manos de los terroristas de Hamás. Por su parte, Israel está estudiando una respuesta diplomática para con los países firmantes, que son Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Ya se lo he contado a ustedes en una reunión con una asociación judía, pues yo ya se lo dije a mis amigos judíos. El enemigo no está en Gaza. Eso son soldados de a pie. El enemigo no está ni siquiera en Irán. Eso es el jefecillo regional de esta mafia antisemita. El enemigo está en Occidente. Los verdaderos jefes de la ofensiva contra Israel siempre han estado en Occidente. Y mientras que no se aborde ese problema, es decir, mientras que no se habiliten los mecanismos para que quien exhiba su antisemitismo aquí en Occidente reciba el correspondiente castigo político o castigo penal si se traspasan ciertos límites, pues no habrá solución para el tema de Oriente Medio. Porque uno puede acabar con Hamás, pero sacarán a Hamas, o a Hamis, o a Hamus, da igual. Uno puede acabar con el régimen iraní y entonces pues intentarán canalizar la ayuda a los Hamas, Hamus o Hamis de otro modo. Israel es un objetivo a batir para los antisemitas occidentales, que odian a Israel por lo mismo que odian a Occidente. Israel es la vanguardia de Occidente en Oriente Medio. Y mientras no se aborde ese problema, mientras no se enfoque la batalla en los jefes aquí en Occidente, pues seguirá habiendo sicarios dentro del mundo árabe dispuestos a seguir el combate contra el enemigo judío. En fin, me parece muy bien que Israel estudie una respuesta diplomática y me parece muy bien que Estados Unidos también estudie una respuesta contra ese antisemitismo difundido desde países como Reino Unido o como Noruega o como España. Bueno, vamos con Don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, Don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó a la justicia que bloquee con urgencia el despliegue de las tropas militares en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump en medio de las protestas violentas que se registran en el estado. En esta ocasión encontrarán que el gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó a la justicia que bloquee con urgencia el despliegue de las tropas militares en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump en medio de las protestas violentas que se registran en el estado. Entre tanto, el gobierno informó que los inmigrantes indocumentados que se autodeporten a través de la aplicación CBP Home recibirán el perdón de cualquier multa o sanción civil por no salir del país. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que actualmente un indocumentado puede recibir una multa de casi $1,000 por día que no salga del país después de una orden final de deportación. Además, la administración Trump insistió en que los inmigrantes indocumentados que usan la aplicación para autodeportarse también recibirán viajes gratuitos a sus países de origen y un bono de salida de $1,000 que se paga una vez esté confirmado su regreso a través de la aplicación. Y finalmente contarles que un menor de 15 años sospechoso de balear al aspirante presidencial en Colombia, Miguel Uribe, el pasado sábado, se declaró este martes inocente del delito de homicidio en grado de tentativa del que lo acusó la Fiscalía. El adolescente, del que no ha trascendido el nombre hasta el momento, también está imputado por porte y fabricación de armas. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, Don Williams. Y vamos con Deportes en Libertad.